santidad y el Espíritu Santo para no caer jamás. Y el Espíritu Santo para no caer jamás. Lléname, 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 lléname de tu amor. Lléname, 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 lléname de tu amor. Lléname, 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 lléname de tu amor. Y el Espíritu Santo para no caer jamás. Y el Espíritu Santo para no caer jamás. Lléname, 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 lléname de tu amor. Lléname, 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 lléname de tu amor. Lléname, 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 lléname de tu amor. Y el Espíritu Santo para no caer jamás. Y el Espíritu Santo para no caer jamás. Tres cosas quiero yo, que tú me des, Señor. Tres cosas quiero yo, que tú me des, Señor. Y esas tres cosas son amor y santidad. Y el Espíritu Santo para no caer jamás. Y el Espíritu Santo para no caer jamás. Lléname, 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 lléname de tu amor. Lléname, 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 lléname de tu amor. Lléname, 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 lléname de tu amor. Y el Espíritu Santo para no caer jamás. Y el Espíritu Santo para no caer jamás. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Bendito Aleluya. sea Jesús. Aleluya. Te adoramos, Rey. Aleluya. Oh, alabado sea Dios. Yo le voy a pedir a los hermanos que oren por mi garganta, porque a mí me gusta cantar, pero tengo un problema que dicen los médicos que tengo tiroides, pero yo me declaro sana todos los días. Pero cuando estoy cantando me hinca, que a veces tengo que soltar mi... Alabado Dios. Gloria a Dios. ¿Cuántos están contentos? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen aleluya? Bendito sea el nombre de Jesús. Hemos cantado, hemos gozado, hemos ofrendado en esta hora. Gloria a Dios, pero falta el plato fuerte. Gloria a Jesús. Aleluya. Nuestra hermana Ingrid con él, oh, alabado sea Dios. Abra su corazón, su mente, para que Dios hable en esta hora. Aleluya. A través de su palabra en el nombre de Jesús. Y a su nombre, y a su nombre. Dios le bendiga a cada uno de ustedes y sean cada uno una vez. Y si tú no la recibes, revísate, porque Dios te va a dar una palabra en esta noche. Amén. Gloria a Dios. Vamos a leer una porción de la palabra en Juan 11:38, y mientras lo busca, alabe al Rey de Reyes y Señor de Señores. 24, mis hermanos lo tienen otra vez. Vino al sepulcro y era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quita la piedra. Clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desatadle y dejarle ir. Oremos por la palabra. Padre amado, Padre celestial, continuamos delante de tu trono de gracia, reconociendo que tú eres el Dios vivo, el Dios de maravilla, mi Dios. Padre, que sea tú glorificándote en esta noche, mi Dios. Tú conoces lo que hay en cada mente, en cada corazón, y tú eres el que tú lo escudriñas para tú darle a cada uno conforme a lo que está pensando, mi Dios. Y si hay algo que a ti te desagrada, Padre, llévatelo en esta noche y alumbra los ojos de cada entendimiento en esta noche, para que podamos comprender, discernir tu palabra, creer tu palabra, atesorar tu palabra, mi Dios, y ponerla en práctica. Padre, glorifícate de una forma muy especial, atando los aires celestes y todo lo que quiere impedir que tu palabra llegue al que tú tienes para esta noche, para que llegue, mi Dios. Necesitamos una palabra tuya, que está tú glorificándote, mi Dios, mientras tu palabra va saliendo. Padre celestial, liberta, llena, bautiza, Padre, consuela en esta noche, contesta cualquier inquietud, cualquier pregunta, Padre celestial. Glorifícate en esta noche, mi Dios, porque hay un pueblo que tiene hambre y sed de ti, mi Dios. Solamente di la palabra, mi Dios. Padre, solamente di la palabra en esa noche. Di la palabra en esa noche, mi Dios, y saldremos, Padre celestial, hacia esa palabra, Padre. A ti sea la gloria y a ti sea la honra, a ti sea la alabanza, mi Dios.
en el nombre de Jesús, y te damos la gracia, Dios. Amén y amén. Mis hermanos se pueden sentar, pero no se sienten en medio de la alabanza. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. En esta noche te voy a hablar bajo el tema: Jesús te llama, ven fuera. Gloria a Dios. Nosotros sabemos quién es Jesús. Amén. Creo que nada más el hermano Joel sabe quién es Jesús. Gloria a Dios. Pero entonces por eso yo le voy a dar una pequeña introducción en esta noche, por si acaso se le olvidó. Gloria a Dios. Jesús, nosotros sabemos que es el Hijo de Dios, la cual vino al mundo para redimir al mundo de su pecado. Gloria a Dios. Y Jesús vino y hizo la obra, hizo la primera etapa de su misión. Gloria a Dios, porque su misión todavía no ha terminado. Gloria a Dios. Yo podría definir, esa es mi opinión propia, que la misión de Jesús se divide en diferentes etapas. Gloria a Dios. Jesús vino, hizo su parte, gloria a Dios, para redimir al mundo de su pecado, gloria a Dios. Pero Él dijo, yo me voy y regreso. Falta todavía esa etapa, gloria a Dios. Y viene a buscar su pueblo que le está esperando, que está preparado para irse con Él ese día, gloria a Dios. Y cuando se vaya, viene otra vez con su pueblo a derrotar al enemigo para siempre, gloria a Dios. Amén, hermano. Y todavía la misión de Jesús aquí en la tierra, a mi entender, gloria a Dios, todavía no ha acabado, gloria a Dios. Y Jesús resucitó, gloria a Dios. Y Jesús vive en nuestro corazón, gloria a Dios. Él está en nuestra vida, gloria a Dios. Jesús no está más en el sepulcro, gloria a Dios. Él vive, Él resucitó al tercer día, gloria a Dios. Cuando María Magdalena, Juana y María, la madre de Jacobo, ellos fueron al sepulcro para ellos ungir el cuerpo de Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ellos fueron a hacer un trabajo y fueron a hacer un trabajo en vano, gloria a Dios. Porque cuando Jesús estaba vivo, Él le dijo, al tercer día yo voy a resucitar, gloria a Dios. Entonces no vaya a hacer un trabajo buscando especia para tú ungir a alguien que está vivo, cuando ese alguien fue ungido primero que morir, gloria a Dios, con el perfume del alabastro, ¿o no, hermano? Gloria a Dios. Ve a buscar a alguien que te dio una palabra y dijo que va a resucitar al tercer día. Y el que cree no se prepara para algo que no existe, gloria a Dios, sino va con una aseguranza al sepulcro a buscar a alguien que le dijo que al tercer día va a resucitar. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Porque Jesús dijo que en su nombre hay poder. Y nadie que esté en un sepulcro no puede tener poder afuera para hacer un trabajo, gloria a Dios. Para una persona dar testimonio, tiene que darse a conocer de quién es esa persona. Y Jesús se dio a conocer, gloria a Dios. Y en Hechos 10:40 dice, y a este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, gloria a Dios. No solamente Jesús, Dios lo levantó de entre los muertos, Dios le dijo, vete y manifiéstate para que la palabra que tú dijiste, gloria a Dios, se cumpla, gloria a Dios, para que ellos vean y crean en tu palabra, gloria a Dios. Y Jesús se tuvo que ir a manifestar a sus discípulos para que ellos pudieran creer la palabra, gloria a Dios. Porque si Jesús no se hubiese manifestado, gloria a Dios, su sacrificio había sido en vano, gloria a Dios. Si Jesús resucitó y no se hubiese manifestado, su sacrificio había sido en vano, gloria a Dios, porque Él se tenía que manifestar, porque Él dijo, al tercer día yo voy a resucitar, gloria a Dios. Gloria a Dios. Y lo que tú no estás mirando, porque Él dio su palabra que Él iba a resucitar.
Gloria a Dios. Y él se tenía que manifestar porque Dios lo levantó y le dijo, ve a manifestarte para que ellos vean que tú resucitaste al tercer día, que la palabra que tú dices cuando tú estabas vivo, así es, que en ti hay poder, que en ti hay vida. Gloria a Dios. Él se tuvo que manifestar, gloria a Dios. Y así en cada vida, en esta noche, Jesús se tiene que manifestar en su vida, gloria a Dios. Cada cristiano tiene que dar testimonio de que Jesús vive en su vida, gloria a Dios. Gloria a Dios. Y tiene que manifestar, no un Jesús muerto, tiene que manifestar un Jesús vivo que resucitó al tercer día, gloria a Dios. Y que tú estás manifestando ese Jesús que vive en ti, gloria a Dios. Y en esta noche Jesús te dice, ven fuera. ¿En qué condición tú estás en esta noche? Tú estás como ellas que fueron a ungir el cuerpo de Jesús, a un Jesús que estaba vivo, gloria a Dios. ¿En qué posición tú estás en esta noche? Tú estás buscando a Jesús dentro del sepulcro. Jesús está fuera del sepulcro, gloria a Dios, porque los ángeles se le aparecieron a ella y le dijeron, ¿qué buscan? ¿Qué ustedes buscan aquí? Porque al que ustedes buscan no está, ya Él resucitó y está dando testimonio ahí afuera, gloria a Dios, gloria a Dios. Malta era el deseo de Malta, gloria a Dios. Vamos primero a definir qué es un sepulcro, gloria a Dios. Sepulcro es una obra generalmente de piedra que se construye levantada del suelo, destinada a dar en ella, gloria a Dios, sepultura a cadáver de una persona o varias personas, gloria a Dios. Si con esta definición y con lo que nosotros leímos de la lectura, podemos ver qué es un sepulcro. Gloria a Dios. ¿Para qué sirve un sepulcro? ¿O qué representa un sepulcro? Gloria a Dios. Para dar sepultura a algo que no tiene vida, a algo que está muerto. Gloria a Dios. ¿Y en qué condición salió Lázaro de su sepulcro? Como relató lo que nosotros leímos. Salió con las manos y los pies atados. Un sepulcro de ver a su hermano Lázaro vivo, gloria a Dios. Y cuando Marta supo que Jesús estaba en la aldea, ella salió a encontrar. Y después Marta aquí se canta y se llora, gloria a Dios. O se llora porque primero lloró, si tú no hubiese estado aquí. Y después se canta y dice, pero ahora sé, gloria a Dios, en el mismo 11, gloria a Dios, 21 dice, gloria a Dios, vamos a leerlo. En el 11:21 dice, y Marta dijo a Jesús, gloria a Dios, si hubiese estado aquí, mi hermano no habría muerto. Ahí ella se está llorando, gloria a Dios, y ahora ella misma se está cantando. Está como que si ella dijera una pregunta y ella misma se la está contestando. Y en el 22 dice, mas también sé ahora que todo lo que pida a Dios, Dios te lo dará. Jesús, para abrirle los ojos espiritual a Marta, gloria a Dios, para que ella saliera de su sepulcro, gloria a Dios, Jesús le dice, tu hermano resucitará, gloria a Dios, tu hermano resucitará. Ah, sí, yo sé que él resucitará, gloria a Dios, en la resurrección de los muertos, pero no en la resurrección que tú quieres ver a tu hermano vivo, tú lo quieres ver vivo ahí, porque en la resurrección de los muertos no hay familia, gloria a Dios, es para ir a alabar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahí tú no vas a buscar esposo, ahí tú no vas a buscar hijo, ahí tú no vas a buscar sobrino, ahí tú no vas a buscar hermano, gloria a Dios, amén, hermano. Ella quería ver ese milagro ahí y Jesús no le estaba diciendo de la resurrección de ese entonces, era de la resurrección ahí. Tu hermano va a resucitar, gloria a Dios. Y Marta, sí, yo sé que va a resucitar. Y Jesús le dice, yo soy la resurrección, yo soy la vida. El que esté muerto va a vivir si crees. ¿Tú crees esto, Marta? Sí, yo creo, sí, yo creo, sí, yo creo. Pero estaba esperando algo en un futuro. No, estaba hablando algo en un futuro cuando ella lo quería ver en un presente. Gloria a Dios. Amén. Y todavía dice, sí, yo sé que tú eres el Hijo de Dios y has venido al mundo. Oye, Dios te está hablando
te está hablando su hijo, agarra ese hijo y vete a la tumba y dile, tú tienes poder para tú resucitarlo, gloria a Dios, di la palabra, porque ahora es que yo lo quiero ver vivo, gloria a Dios. Pero Marta estaba viva físicamente, pero estaba en una tumba espiritualmente muerta, gloria a Dios, porque dice un refrán, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. La palabra de Dios no se basa solamente en conocimiento. Amén, hermano Joel. Creo que me voy a poner así ya para hablar contigo. Gloria a Dios. No se basa solamente en conocimiento, se basa también en práctica. Hay que tener una balanza de la palabra de Dios, pero hay que tener 50 y 50, gloria a Dios. Tú no puedes tener 50 en conocimiento de la palabra de Dios y tener 10 en práctica, gloria a Dios. No sé qué número nosotros le podemos dar a Marta, gloria a Dios. Marta tenía conocimiento de 50 de la palabra de Dios, pero su práctica, su balanza estaba en 0, gloria a Dios, porque si nosotros prestamos atención a lo que nosotros leímos, ella no dijo nada positivo de la palabra, es decir, de que ella decía la palabra de Dios, pero en práctica no vemos que ella aplicó la palabra de Dios. Sí, yo creo que todo lo que le pida a Dios, Él te lo dará, pero comienza a pedir entonces, gloria a Dios. Y hay que tener una balanza de la palabra de Dios, gloria a Dios. Un muerto en una tumba no puede testificar, gloria a Dios, no puede manifestarse, gloria a Dios. Y Jesús le dice, ¿crees esto? Sí, yo creo. Pues di la palabra, gloria a Dios. Y hay que tener una balanza exacta en la palabra de Dios. El mucho conocimiento no es que es malo, pero yo creo que ahora tenemos que practicar más la palabra de Dios. Gloria a Dios. Tenemos que comenzar a practicar más la palabra de Dios para que esa palabra sea manifestada en lo que hay en nuestras vidas ya. Gloria a Dios. Y todavía ellos van caminando porque Jesús no se detuvo ya por Marta, vamos a decir su incredulidad o su falta de fe, gloria a Dios. Jesús siguió con el propósito a la cual él fue a esa aldea y fue a levantar a Lázaro, porque primero que él decirle a Marta, tu hermano va a resucitar, ya él había hablado con su discípulo, gloria a Dios, y Jesús fue con un propósito, gloria a Dios, y Marta amaba a su hermano, gloria a Dios, pero ella le estorbaba de que Jesús hiciera la obra para la cual él fue, gloria a Dios, y le estorbó porque cuando Jesús fue y le dijo, quita la piedra, ahí viene Marta otra vez, gloria a Dios, pero tú todavía no me estás diciendo que tú crees. Tú no me estás diciendo anteriormente que todo lo que le pida a Dios, Dios te lo va a dar. Y ahora tú estás estorbando de que quiten la piedra, gloria a Dios, porque ya tu hermano hiede, gloria a Dios. Hermano, ustedes me están comprendiendo en esta noche. Ustedes me están comprendiendo en esta noche, hermano, gloria a Dios. Me está diciendo que cree y me está diciendo que todo lo que le pida a Dios, Él te lo dará. Y tú me estás estorbando de que quiten la piedra para que tu hermano reciba el milagro. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Jesús hiede 4 días, hiede, gloria a Dios. Yo creo que si Lázaro había tenido poder para desde adentro del sepulcro tirar una piedra a Marta y que ella se quitara para él recibir su milagro, él lo había hecho, gloria a Dios. Amén. ¿Cuántas veces Jesús tuvo que hablar con Marta para que ella volviera en sí? ¿Cuántas veces? Varias veces, gloria a Dios. Gloria a Dios. La palabra no cambia por aquel que no quiere cambiar, gloria a Dios. La palabra cambia a aquel que quiere cambiar, gloria a Dios. La palabra de Dios dice que ella es la misma ayer, hoy y mañana, gloria a Dios. El que tiene que ser uno y tiene que cambiar es el cristiano, que tiene que ser uno confiando en la palabra de Dios, afirmándose en la palabra de Dios. Ayer, por toda la tribulación que pasó, por la tribulación que está pasando en el presente y por la tribulación que va a pasar en un futuro, mantenerse firme en la palabra de Dios. Gloria a Dios. Y ella amaba, gloria a Dios. Y ella sufrió por la muerte de su hermano.
pero fue la primera piedra de tropiezo para que Jesús hiciera el milagro en Lázaro. Gloria a Dios. Hiede, gloria a Dios. Jesús, yo sé que hiede. Amárrate la boca y la nariz y di la palabra, gloria a Dios. Y yo me la voy a amarrar también. Pero como Jesús era Jesús, Él tenía poder para deshacer ese mal olor fuerte, gloria a Dios. Porque cuando Jesús se presenta y Él dice la palabra, todo alrededor tiene que cambiar, gloria a Dios. Todo alrededor tiene que cambiar, gloria a Dios. No hay nada ni nadie que pueda estorbar el trabajo de Dios en la vida de un cristiano, aun aunque esté muerto, gloria a Dios. Si escucha y obedece a la palabra, aunque esté muerto, que dice, vivirá, gloria a Dios. Y si tú en esta noche, yo no te voy a decir que estás en un sepulcro físicamente porque me estás escuchando y tienes respiración, pero si espiritualmente tú estás en un sepulcro, hoy es tu noche, gloria a Dios, de que tú obedezcas la palabra, no como Marta, gloria a Dios. No sé, incrédula, cuántas veces Jesús quizá te ha dicho la palabra y tú estás como Marta, gloria a Dios. Gloria a Dios. Y Jesús solamente llamó a Lázaro una sola vez. ¿Cuántas veces Dios no te habla con la palabra y tú obedeces como Lázaro una vez? ¿O hay que repetírtelo tanto como Marta? Gloria a Dios. Y todavía ella va y busca a la hermana, gloria a Dios, para que ustedes vean. Y la hermana le sale con la misma palabra, María, a Jesús. Si tú hubiese estado aquí, mi hermano no muere. Gloria a Dios. Jesús es Jesús y ellas sabían que Jesús había levantado muertos. Ellas sabían el poder que había en Jesús, gloria a Dios, gloria a Dios. Pero la palabra la decían, pero no vivían la palabra, gloria a Dios. Amén, hermano. Gloria a Dios, gloria a Dios. Jesús habló con Marta varias veces para que volviera en sí. Gloria a Dios, pero con Lázaro una sola vez. Una sola vez dice la palabra que Jesús alzó su voz y clamó. Gloria a Dios, fue la primera cosa que hizo Jesús, alzó la voz y clamó, gloria a Dios. Y la segunda cosa que Jesús hizo fue que lo llamó por su nombre. Y en esta noche Jesús te está llamando por tu nombre en esta noche. Te está llamando por tu nombre en esta noche, gloria a Dios, para que tú salgas fuera, gloria a Dios. Y la tercera palabra fue que Jesús le dijo, ven fuera, ven fuera, ven fuera, porque el que cree verá la gloria de Dios. Y en un sepulcro ni se testifica de la palabra de Dios, ni de la gloria de Dios, gloria a Dios, pero afuera tú puedes saber la gloria de Dios. Tú puedes obedecer dentro de tu sepulcro como Lázaro y obedecer la palabra de Dios y salir, gloria a Dios, y caminar en gloria afuera, gloria a Dios. Amén, hermano. Hay que obedecer a la palabra de Dios. La palabra de Dios es una espada de doble filo, gloria a Dios, que liberta, que sana, gloria a Dios. La palabra de Dios tiene poder, hermano, y hay que poner en práctica la palabra de Dios. Hay que tener una balanza, gloria a Dios. Si Jesús hubiese estado todavía en el sepulcro, gloria a Dios, nosotros no estuviéramos aquí sentados, hermano, gloria a Dios. Si no estuviéramos por nada aquí sentados, gloria a Dios. Amén, hermano, porque en un sepulcro lo que hay es muerte, gloria a Dios. Y si tú le pones la mano a un enfermo y tú oras en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, ahí a esa persona se le va a hacer un hoyo y no se va a sanar. Porque donde no hay vida, donde no hay manifestación, gloria a Dios, no puede suceder el milagro, gloria a Dios. No puede suceder el milagro, gloria a Dios. Porque Jesús no está en el sepulcro, Jesús vive. Y Él dijo, sobre los enfermos pondrán la mano y sanarán. En mi nombre, gloria a Dios. Y en el nombre de Jesús hay poder. En el nombre de Jesús hay poder. En la palabra hay poder, gloria a Dios. Pero Jesús le dijo a Marta, si crees solamente, tú vas a ver la gloria de Dios. Gloria a Dios. Y hay que creer la palabra de Dios. Y la cuarta cosa que Jesús le dice cuando Lázaro obedeció la palabra y salió, ¿qué fue lo que le dijo Jesús? ¿En qué condición salió Lázaro? Salió atado. ¿Y qué le dijo Jesús? Desatarle,
Desatarle y dejarlo ir, porque yo lo hice libre. Jesús te hizo libre. Tú no tienes que andar atado, gloria a Dios. Tú tienes que andar en libertad de vida, gloria a Dios. Tú tienes que andar en libertad de poder, gloria a Dios. Tú tienes que andar manifestando lo que hay en ti, porque lo que hay en ti está vivo y no está en un sepulcro, gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Tiene que obedecer a la palabra de Dios. Gloria a Dios. Jesús no está muerto. Gloria a Dios. Gloria a Dios. La victoria de Jesús no finaliza en un sepulcro, porque en un sepulcro no hay victoria, hermano. Gloria a Dios. En 1 Corintios 15:55 dice, gloria a Dios. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Gloria a Dios. En un sepulcro no hay victoria, gloria a Dios. Hay una alabanza que dice: ahí en el Calvario está mi vida, ahí en el Calvario está mi amor. Allí fueron sanadas mis heridas. En un Calvario ni hay vida ni hay amor. Tú tienes que saber lo que tú estás cantando, gloria a Dios. En un Calvario no hay vida. En un Calvario no está el amor tuyo tampoco. En el Calvario está, si tus heridas que Jesús, gloria a Dios, te curó en ese Calvario, gloria a Dios. Gloria a Dios, que cuando venga la enfermedad, ahí tú puedes cantar. Ahí en el Calvario se quedaron esas heridas. Ahí en el Calvario se quedaron esas derrotas. Ahí en el Calvario se quedaron esas tribulaciones. Gloria a Dios. Gloria a Dios. En el Calvario no hay vida. En el Calvario no hay vida. Y excúseme al que le guste esa alabanza, aunque yo la cantaba mucho, y después cuando yo la estoy cantando digo, pero ven acá, ¿y qué es lo que tú estás cantando? Si tú sabes que Jesús no está en un Calvario, ¿cómo tú dices que allí en el Calvario está tu vida? Que allí en el Calvario está tu amor. Jesús no está en un Calvario, gloria a Dios. Porque Jesús cuando salió, Él dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde está, oh sepulcro, tu victoria? ¿Dónde está? Gloria a Dios. ¿Dónde está? Gloria a Dios. Amén, hermano. Y después cuando yo estoy escuchando la letra y yo digo, Jesús sea, pero la palabra de Dios dice que Jesús está sentado a la diestra del Padre, gloria a Dios. Y en la diestra del Padre, allá en gloria, no hay Calvario, gloria a Dios. No hay muerte, gloria a Dios. Es decir, que un sepulcro no puede estar allá en los cielos, gloria a Dios. Porque allá arriba no hay muerte, gloria a Dios. Amén, hermano. En un Calvario está toda la victoria que Jesús fue y la arrebató, gloria a Dios. Y Jesús cogió la victoria y ahora están en tus manos. Allí está la muerte, gloria a Dios. Allá están tu atadura, gloria a Dios, porque Jesús venció la muerte, gloria a Dios. Y yo me imagino que cuando Lázaro salió afuera, gloria a Dios, y a él le quitaron todas esas ataduras, dijo lo mismo que Jesús. Creo que él se viró a la boca de ese sepulcro y dijo, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Gloria a Dios. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Jesús te la ha dado, gloria a Dios. Y en ti está la victoria, gloria a Dios. En ti está la victoria, en ti está la vida. Y tienes que caminar en vida, gloria a Dios. Y tienes que salir de sepulcro para tú poder ver la gloria de Dios. En un sepulcro, ningún cristiano andando en un sepulcro, amén, andando vivo pero muerto espiritualmente, no puede testificar del poder que Dios tiene en su vida, gloria a Dios. Porque si vamos y le predicamos la palabra a una persona y vamos como Marta, que nos cantamos y nos lloramos, a la persona que le estamos predicando va a decir, pero ven acá, esta persona no sabe en qué pie está parado. Me dice una cosa y ahora me está diciendo otra. ¿Cuál de las dos es que voy a creer? Va a creer en la condición como tú te le estás manifestando a esa persona, gloria a Dios. Porque la palabra de Dios no se puede predicar un pedazo sí, un pedazo no. Se tiene que predicar como está la palabra de Dios.
Jesús a mí me llamó por mi nombre y yo obedecí a la palabra, y Él a mí me dijo, ven fuera, ven fuera, ven fuera, porque ahí no hay vida. Yo te di libertad y en un sepulcro tú no puedes estar. Y mírame donde yo estoy testificándote. Entonces yo te estoy testificando de algo que pasó en mi vida, gloria a Dios. Y eso puede pasar en tu vida también, gloria a Dios. Hay que saber cuando uno se le acerca a una persona o a un hermano, qué es lo que se va a hablar entre ellos, gloria a Dios. Gloria a Dios, porque si un hermano siempre viene donde ti quejándote y quejándote, y tú también tienes de qué quejarte, ¿dónde van a parar ustedes dos? Amén. En el sepulcro otra vez, gloria a Dios. Y un sepulcro no puede sacar otro sepulcro, gloria a Dios. Tiene que saber lo que tú estás hablando, gloria a Dios. Y eso no te estoy diciendo que tú no le cuentes quizá tus cosas a un hermano. Amén. Gloria a Dios, pero tiene que pararte firme en la palabra, gloria a Dios. Tú vienes y tú le cuentas a una persona y tú le dices, Jesús te dice, ven fuera, y en esta noche te está llamando por tu nombre. Quita toda la malta que te está impidiendo de que Jesús haga el milagro en tu vida, gloria a Dios. Gloria a Dios, porque no hay malta ni familia de malta que puedan estorbarte para que tú recibas lo que Dios quiere hacer en tu vida, lo que Dios te quiere dar, gloria a Dios. Santo eres Dios, gloria a 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 Dios. Malta era la primera piedra de tropiezo para que Lázaro recibiera su milagro, gloria a Dios. Pero también dependía de Lázaro si se iba atrás de Marta o si escuchaba a Jesús cuando le dijo, ven, sal fuera, gloria a Dios. Y atrás de la cual dos voces se fue Lázaro, gloria a Dios. ¿Atrás de cuál? Porque él sabía en la condición que él estaba y él quería salir, gloria a Dios. Y él dijo, esta es mi oportunidad, Jesús me llama. Esta es mi oportunidad, Jesús me llama, gloria a Dios. Y un cuerpo de 4 días muerto es un olor muy fuerte. Si para 24 horas cuando se vela un muerto hay que conservarlo con tanto químico para poderlo conservar algunas horas, imagínate de 4 días ya un cuerpo que está descompuesto, gloria a Dios. Pero cuando Jesús dijo la palabra, Lázaro abrió sus ojos y todos sus órganos comenzaron otra vez a recobrar vida, gloria a Dios. Lo que estaba muerto comenzó a recobrar vida, gloria a Dios. Lo que estaba destruido, gloria a Dios, comenzó otra vez a formarse en la vida de Lázaro, gloria a Dios. Y en esta noche Jesús te está llamando y tú tienes que venir fuera y tienes que obedecer la palabra, gloria a Dios. No solamente di, sí, yo sé que en tal versículo dice tal y tal cosa, gloria a Dios. Proclama eso en ese sepulcro para que pueda salir afuera, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. No importa cuánto hieda tu sepulcro, gloria a Dios. No importa cuánto hieda tu situación, gloria a Dios. Porque el diablo siempre tiene su altimaña. Y Marta dijo, ya hiede, porque el diablo te hace ver, no hiede y tú no vas a salir de esa situación, gloria a Dios. Pero aunque hieda, declara la palabra y sal de ese sepulcro y obedece a la voz de Dios, gloria a Dios. Obedece a la palabra, gloria a Dios. Obedece a la palabra, gloria a Dios. Y si en esta noche tú te has apartado de los caminos de Dios y quieres reconciliarte, gloria a Dios. O si una persona aquí presente no ha conocido a Dios y quieres recibirlo como único Señor y Salvador, esta es la noche. Jesús te llama, sal de esa situación, sal de ese sepulcro y ven, acéptalo como único Señor y Salvador. Vamos a ponernos de pie en esta noche y el altar está abierto, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Santo y maravilloso eres, Dios. Gloria a Dios. Esta es tu noche, esta es tu noche de tu testificar que tú obedeces a la palabra, gloria a Dios. Esta es la noche de tu salir de esa situación. Esta es la noche de tu obedecer a la palabra de Dios. Recobra vida en esta noche. Recobra vida en esta noche, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios, santo eres Dios. Recobra vida en esta noche y sal de ese sepulcro porque Jesús te llama.
Jesús te llama. Ven que Jesús te llama. Ven fuera, ven fuera, ven fuera, ven fuera y sal. Ven fuera y sal que Jesús te llama. Hoy es para tú recibir ese milagro. Ven fuera y sal. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Santo eres Dios. Ven fuera, Jesús te llama. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Cuántas veces Jesús no te ha llamado por tu nombre? Gloria a Dios, ven fuera, Jesús te llama. Jesús te llama, Jesús te llama, ven fuera, Jesús te llama. Jesús te llama por tu nombre en esta noche. Obedece a la palabra de Dios en esta noche. En la palabra de Dios hay poder, gloria a Dios. Y saludamos a aquellas personas que nos están sintonizando aquí en Bonaire, gloria a Dios, y en Curazao. Le mandamos un ricas bendiciones, recíbanla de parte de Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Jesús te llama en esta noche, ven fuera. Santo eres Dios. Cierra tus ojos y habla con Dios en esta noche. Tú conoces la condición en que tú estás, gloria a Dios. Tú conoces en qué clase de sepulcro tú te encuentras, gloria a Dios. Y obedece como Lázaro a la palabra de Dios. Porque el que cree verá la gloria de Dios. Solamente el que cree verá la gloria de Dios. Santo eres Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Grande y poderoso eres Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Santo eres Dios. Maravilloso eres Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Santo eres Dios. Gloria a Dios. Maravilloso eres Dios. Aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios. Glorifícate en esta noche, Dios. Glorifícate en esta noche, Dios. Oh, grande eres Dios. Llama, 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 llama a Jesús en esta noche. Llama en esta noche. Llama por el nombre en esta noche, Dios. Llama en esta noche por el nombre, Jesús. Glorifícate, glorifícate. Grande eres Dios. Oh, digno eres Dios. Manifiesta tu milagro y tu prodigio en esta noche, mi Dios. A ti sea la gloria, a ti sea la honra, a ti sea la alabanza. Grande y poderoso y maravilloso eres Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias por tu palabra, mi Dios, que sea tú prosperándola en cada vida, Padre Celestial. Glorifícate y manifiéstate, mi Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Glorifícate de una forma muy especial en esta noche, mi Dios. Oh, a ti sea la gloria, a ti sea la alabanza, a ti sea la honra, a ti sea la majestad, mi Dios. Grande y poderoso y maravilloso eres Dios. Aleluya, gloria a Dios. Llama en esa noche, Dios. Llama, llama en esa noche, Dios. Di la palabra en esa noche, mi Dios. Oh, grande y poderoso eres Dios. Aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Santo eres Dios, aleluya, aleluya. Oh, Cristo vive y Cristo reina. Grande y poderoso eres Dios. Aleluya. Oh, Padre Celestial, glorifica, glorifica tu nombre en esta noche, Dios. Y llama, llama en esta noche, Dios. Tú conoces cada vida en esta noche. Ay, tú conoces la condición en cada vida en esta noche, Dios. Gloria a Dios. Grande y poderoso eres Dios. Aleluya, 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 aleluya. Gloria, gloria, gloria a Dios, gloria a Dios. Prospera tu palabra en cada vida en esta noche, mi Dios.
que tu palabra, Padre, pueda dar fruto en esta noche, en cada vida, mi Dios. Gracias por tu palabra, mi Dios. Gracias por tu palabra, mi Dios. Gracias, mi Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Adorada al Cordero Santo, adorada a Jesús, adorada al Cordero Santo, adorada al Supremo Rey, adorada al Cordero Santo, adorada a Jesús, y vuestras manos alzad y con canto adorar, y vuestras manos alzad ante su trono con gozo, hasta el cielo las manos alzad, todo pueblo sabrá que unidos amamos a Él, y vuestras manos alzad y con canto adorar, y vuestras manos alzad ante su trono con gozo, hasta el cielo las manos alzad, todo pueblo sabrá que unidos amamos a Él. Aleluya. Oh, Santo Jesús. Alzamos mano en noche, adoramos Dios, iglesia. Alzamos mano, iglesia, adoramos Dios de momento aquí. Alabanza a Jesús de Nazaret. Alzamos mano, adoramos en noche, de honra y gloria. Aleluya, Jesús. Oh, sí, Jesús de Nazaret. Bota grande y bota precioso, Señor. Y nos amamos a Rey. Adorada al Cordero Santo, Sí, Señor. adorada al Supremo Rey, adorada al Cordero Santo, adorada a Jesús, adorada al Cordero Santo, adorado al Supremo Rey, adorado al Cordero Santo, adorada a Jesús, y vuestras manos alzad y con canto adorar, y vuestras manos alzad ante su trono con gozo, hacia el cielo las manos alzad, todo pueblo sabrá que unidos amamos a Rey. Que unidos amamos a Rey. Que unidos amamos a Rey.
Alabanza a Jesús. Poderoso Dios. Maravilloso Señor. Bota grande Jehová. Vos mereces honra y gloria, mi Dios. Bota digno, Padre Santo. Nos te exaltamos nombre, Jehová. Nos te adoramos, Padre Santo. Oh, Dios Todopoderoso. Bota maravilloso Jesús. Bota digno, Padre Celestial. Bota digno, mi Rey. Aleluya. Gracias, Señor Jesús. Danke, Padre Celestial, por palabra, Dios mío. Oh, Deus de misericórdia, Tata. A vou conhecer, Deus mío, nos manhã. Vou conhecer no futuro, Padre Celestial. Perseguiremos sempre da papel tempo, Padre. Danke, Jeová, danke, mi Rei. Danke, Padre Santo, palavra, Deus mío. Prosperamos palavra, Jeová, de cada coração, Padre Santo. Gracias, Señor. Gracias, mi Rey. Gracias, Padre Santo. Llama-yo danke, iglesia. Llamaré danke, aleluya. Llamaré danke, aleluya. Danke, Señor. Danke, mi Dios. Danke, Padre Santo. Danke, Jehová. Bota grande y poderoso, Señor. Alabanza a Jesús. Oh, gloria a Dios. Dios me chame, humana. Quem está viva? E na sua number. Irmã, por si, então, um rato assim, amém.